Poco a poco vamos avanzando en el tiempo de Cuaresma. Iniciamos este segundo domingo del ciclo C. ¿A dónde nos lleva el Evangelio que acabamos de escuchar hoy? Hemos visto en él cómo Jesús sube al monte a orar con sus discípulos. Es como un respiro para Jesús. Un respiro que Dios le va a conceder en ese camino ascendente hacia Jerusalén, hacia lo que va a ser su pasión y su muerte. Solo desde la oración es posible descubrir lo que sucede en estos momentos en el alma de Jesús. Por eso, los textos de este domingo nos llevan a la oración, pero teniendo en cuenta que la oración es mucho más que rezar oraciones y repetir textos. La oración es un diálogo de cercanía con Dios. Pensad en un momento en Abraham. Dios le dice a Abraham: oye, te voy a dar una gran descendencia. Y Abraham le dice a Dios: bueno, pero estás loco, ¿no? Eso no puede ser. Yo tengo ya más de 80 años y mi mujer ha entrado ya en la menopausia. Es imposible. Pero Dios le dice a Abraham: tranquilo, se realizará. Tendrás un hijo y de ahí vendrá una larga descendencia. En este momento Abraham cree. Y por creer se le va a cumplir la promesa. De hecho, Jesucristo va a venir de la descendencia de Abraham. Y es que Dios es capaz de hacer de algo imposible algo posible. Así es Dios. Pero no solamente le dice que le va a dar un hijo, también le dice: y tendrás una gran tierra. ¿Y qué le dice a Abraham? Bueno, Señor, yo no tengo ningún ejército para conquistar ningún terreno. Ni siquiera tengo dinero para comprarlo. Pero Dios le dice: soy yo el que te lo va a dar. Y Abraham cree y Dios se lo dará. Por tanto, queridos hermanos, Dios tiene capacidad de cumplir algo imposible y hacerlo posible. Alguno de vosotros puede decirme: bueno, eso está muy bien con Abraham, pero ¿y en mi vida qué pasa? ¿Eso que se realizó hace tantos años se puede seguir realizando hoy? Pues yo te puedo decir que sí, hermano. Eso que Dios realiza con Abraham, lo realiza hoy constantemente con todo aquel que se abre a Dios y que cree en Él. Por eso me gustaría contarte una historia que yo he vivido personalmente. Fíjate, recuerdo que en vísperas de mi ordenación entré en una etapa de pánico. Tenía terror. ¿Por qué? Pues porque me sentía incapaz de hablar en público. Siempre he tenido mucha dificultad a la hora de comunicarme en público. Y me daba cuenta que iba a ser imposible para mí poder predicar. Y eso me hacía sentir inseguro, muy inseguro y con mucho miedo. Y máxime pensar que en una iglesia llena de gente.
No me sentía con fuerzas, ni muchísimo menos con capacidad, porque no la tenía entonces y no la tengo ahora. Incluso ahora, cuando estoy grabando este audio para vosotros, tengo que rezar antes de hacerlo, porque me siento inseguro. Y siempre le digo al Señor lo mismo: habla tú por mí. Por eso, ahora ya después de muchos años de sacerdocio, cuando puedo dirigir la palabra y descubro que a lo mejor mi palabra le ha podido ayudar a alguien, doy gracias a Dios. Pero doy gracias a Dios no porque yo he hablado bien, sino porque Dios es grande. Es Dios el que habla. Es Él el que me empuja. Es Él el que pone las palabras en mi boca. Os aseguro, hermanos, que Dios ha hecho en mí posible algo que era imposible. Estoy seguro que vosotros también habéis vivido muchas experiencias de este tipo. Quizás cosas que pensabas que eran imposibles de superar, lo has logrado. Y gracias a Dios. No gracias a ti, sino gracias a Dios. Estoy seguro que te ha tocado vivir situaciones económicas, experiencias de trabajo, incluso cuestiones afectivas y familiares, que estabas convencido de que no serías capaz de encontrar una solución y lo lograste. Gracias a Dios. Hermanos, esto es el diálogo con Dios. Poderle decir al Señor: Señor, no puedo. Señor, no sé. Señor, ven a mi vida, porque sin ti no puedo. Fijaros, la historia de Abraham no es un cuento. La historia de Abraham es la vida real. Porque Dios se acerca a ti y te lo dice. Lo que tú crees que es imposible, es posible. Por eso en esta mañana, en este día, te digo: cree en Dios. Confía en Dios. Preséntale tus dificultades, preséntale tus problemas, preséntale tus dudas, preséntale tus miedos. Hazlo y cree que tiene poder para hacer posible lo que tú piensas que es imposible. En el Evangelio hemos escuchado la transfiguración del Señor. Fíjate, cada vez que tú entras en diálogo con Dios, se produce una transformación dentro de ti. Cuando tú hablas con Dios, hay algo que cambia en tu interior. Tú sigues siendo el mismo, pero hay algo nuevo que se ha incorporado a ti. Dios está dentro. En una ocasión, una persona mayor me decía: oye, Alejandro, cuando era más joven, yo no sentía la necesidad de Dios en mi vida. Dios era indiferente para mí. Pero ahora que lo he conocido, todo es diferente. Todo. Porque Dios ha entrado en mi corazón
y me siento feliz. Hoy me siento feliz. Porque Dios ha estado y está conmigo. Otro aspecto a tener en cuenta en la transfiguración es cuando observamos a Pedro, a Santiago y a Juan que están acompañando a Jesús. Los tres están profundamente aburridos. Sí, aburridos. Están ahí, pero se duermen. Hay mucha gente también que se aburre en la misa y dicen, oh, qué fastidio, ¿no? Qué fastidio de misa. Es siempre lo mismo, siempre los mismos textos. Yo por eso no quiero ir, porque me canso, me aburro y es un fastidio escuchar siempre a los curas decir las mismas cosas. Pero hay otra gente que siente lo mismo, pero que a pesar de ello, a pesar del aburrimiento, siguen viniendo. Y os aseguro, hermanos, que esa gente que persevera, llegará un momento en que van a sentir como Dios toca su corazón. Pedro, Santiago y Juan se durmieron, así de simple, se durmieron. Estaban aburridos, pero como perseveraron, Dios le tocó el corazón y transformó sus vidas. Por eso, hermanos míos, aunque te canses, aunque te duermas, aunque te aburras, no arrojes la toalla. En la vida, no te olvides, si quieres tener peces, tienes que ir a pescarlos. Si quieres tomates, tienes que sembrarlos. Si quieres que tu fe crezca, tienes que pasar por el aburrimiento. El aburrimiento no es negativo. No lo es, hermanos. Fíjate, cuando tú te lo pasas estupendamente, cuando tú te lo pasas muy bien con una persona, estás con ella, ¿por qué? Porque te lo pasas bien. Pero en cambio, cuando te aburres con esa persona y a pesar de todo, sigues con ella acompañándola, es porque la quieres. Por eso, hermanos, cuando te aburras, cuando te duermas, no arrojes la toalla. ¿Sabes? Muchas mañanas yo voy a la oración y voy cansado y me duermo. Me duermo en la oración. En un principio, cuando era más joven, sentía remordimientos. Hoy me siento a gusto. Hoy me siento en paz. Porque a pesar de que tengo sueño, no me quedo en la cama. Me levanto y voy al encuentro con el Señor cada día. Y cuando me duermo en la oración, pues le doy gracias al Señor. Porque a pesar de eso, siento como Él me ama y me siento unido a Él, porque estoy ahí por Él. Y persevero en la oración, aun cuando me pueda dormir. Sí, hermanos,
no os canséis, no os canséis. Seguir adelante. Dios os está esperando siempre. Dios no es un juez que castiga. Dios es un Padre que ama, que comprende, que entiende, que te acepta, que te conoce. Esta es la clave y la esencia del diálogo con Dios. Esto es la oración, hermanos. Ese combate diario por mantenerte en su presencia. Ese combate y esa lucha por estar con Él. Es el gozo y es la fe de saber que Él permanece despierto, aun cuando tú te duermas. Yo quisiera resumir todo esto en 3 puntos importantes. Fíjate, en un primer momento, Dios convierte lo imposible para nosotros en posible. No lo olvides nunca, hermano. No lo olvides. Para Dios no hay nada imposible. Y Él lo hace posible. Y un segundo aspecto. Dios, cuando entra en tu corazón, lo transforma interiormente. Cuando tú le dejas a Él entrar, Él va a transformar tu vida. Y eso que tú creías que no era posible, Él lo va a realizar. Y un tercer aspecto, y que quiero que no lo olvides, cuando te aburras, cuando te duermas, no te asustes, porque Dios no se asusta. Dios permanece contigo y tú permaneces con Él. En medio del aburrimiento, no te canses, no arrojes la toalla. En este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, yo te animo a mirar las cosas de Dios y del reino, para que descubras qué es lo que nos da la felicidad, para que busques el sentido de las cosas y de la vida, y puedas entender que solo Dios llena nuestros vacíos, que solo Dios nos ama auténticamente. San Agustín nos lo explica de manera muy clara y muy contundente. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Amén.